¿Cómo están? Hoy quisiera hablarles sobre Mateo 6:33, un versículo que posiblemente lo han escuchado, pero que quisiera que lo oyéramos en su contexto. Mateo 6:33 dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido». Un versículo que tiene una promesa. Todo lo demás será añadido. ¿Pero qué significa eso? Pero primero tenemos que ver la condición, y es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un reinado de un Dios eterno, soberano sobre todo el universo. Se trata de un reinado espiritual en los corazones y las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. Ese reino de Dios solo es a través de la salvación. Y no se trata de obras, sino es por gracia. Por eso Efesios 2:8 dice: «Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios». Vemos entonces que es por gracia llegar a esa salvación, y cuando somos salvos, entonces estamos en el reino de Dios, en el cual tenemos nosotros que vivir sometidos a la autoridad de Dios, a su voluntad. Entonces, ¿qué dice Dios su promesa? Y todo lo demás será añadido. ¿Qué es ese todo? Todo lo que yo deseo. El deseo de tener un carro, una casa, un mejor trabajo. ¿Es eso lo que nos dice el versículo? Por eso hay que leer el contexto, y podríamos leerlo entonces, que Jesús les está enseñando a partir del versículo 25 al 32, donde Jesús les dice de que no se preocupen por lo que han de comer, beber o vestir. No es la vida más que el alimento, o el vestido más que el cuerpo. Y luego les da la analogía comparándoles. Los pájaros no siembran ni ciegan, y el Padre las alimenta. Dice: ¿no valen ustedes más? Y cuando hace la comparación con los lirios, que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba que hoy es y mañana es echado al horno, ¿cuánto más nosotros, hombres de poca fe?, les dice. Por eso, no se preocupen por el comer, beber y vestir, porque los gentiles se preocupan de esas cosas, pero ustedes deben de saber que su Padre sabe lo que necesitan. Y por eso dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué es eso añadido? Comer, beber y vestir. Eso es lo que necesitamos. A veces el problema que tenemos es que el deseo lo queremos convertir en necesidad. Y nosotros tenemos que aprender qué es lo que necesitamos. En Lucas capítulo 12, versículo 13, tenemos la historia del rico insensato, en donde un hombre llega con Jesús y le dice: «Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia». Y el Señor le dice: «Hombre, ¿quién me ha puesto por juez y partidor?». Más bien dice: «Cuídense de no entrar en avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes». Los que pertenecemos al reino de Dios, nuestra vida no consiste en la abundancia de bienes. Él sabe de lo que necesitamos. Y por eso en 1 Timoteo 6:8, Pablo le dice a Timoteo: «Así pues, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos». Es el contentamiento en lo que Dios nos da, y Él sabe de lo que necesitamos, lo necesario: comer, beber y vestir. No confundamos nosotros vivir en el reino de Dios. Vivamos en su soberanía, en su voluntad, y entonces viviremos nosotros conforme al reino de Dios. Espero que esto les haya servido, y si tienen alguna duda, algún comentario, escríbanos. Y no se les olvide, escudriñen las Escrituras, porque Dios es la respuesta. Nos vemos en una próxima, y que Dios les bendiga grandemente.